tardes. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre de enfermería y nuestro grupo está conformado por Yundri Colmenares, Dariani Manzano, Ana Gaspar y quienes habla Karen Valecillo. Nosotros les vamos a hablar un poco sobre los órganos sensoriales. Órganos sensoriales. ¿Qué son los órganos sensoriales? Los órganos sensoriales de los sentidos son sensibles a varios tipos de estímulos, del medio externo e interno. Los órganos sensoriales forman parte del sistema sensorial que transforman los estímulos percibidos e impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde son interpretados para obtener información del entorno y generar una respuesta adecuada. Como podemos observar en esta imagen, se denotan nuestros sistemas o nuestros órganos sensoriales, los cuales son la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Vista. El sentido de la vista consiste en la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. La primera parte del sistema visual se encarga de formar la imagen óptica del estilo visual en la retina. Esta es la función que cumplen la córnea y el cristalino del ojo. Como podemos observar, en la imagen se observa dónde se encuentra el cristalino y la córnea. Las células de la retina forman el sistema sensorial del ojo. Las primeras en intervenir son los fotorreceptores, los cuales capturan la luz e inciden sobre ellos. Sus dos tipos son los conos y los bastones. Otras células de la retina se encargan de transformar dicha luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde allí se proyectan a importantes regiones como el núcleo geniculado lateral y la corteza visual del cerebro. En el cerebro comienza el proceso de reconstruir las distancias, colores, movimientos y formas de los objetos que nos rodean. También tenemos la esclerótica. La esclerótica es la capa externa en continuidad con la córnea. Es el blanco de los ojos, es decir, lo que nos observamos en nuestro ojo, que es la parte blanca, es la esclerótica. Tiene como misión proteger el ojo y sus capas internas, y allí también se encuentra la conjuntiva. Coroides. La capa media vascular termina en la parte anterior del cuerpo ciliar. Contiene plexos nerviosos y capilares responsables de la nutrición de la retina. La retina es la capa interna donde se sitúan las neuronas especializadas en captar las señales luminosas, conos y bastones. Es una membrana muy fina, está en contacto con las coroides y el humor vítreo. Está inervada por el nervio óptico y es irrigada a través de la arteria central de la retina. Y esta tiene dos capas. Una capa externa formada por el iris, como podemos observarlo en la imagen, una capa interna formada por las neuronas radioreceptores que se excitan con la luz. Estas neuronas son los conos especializados con la visión diurna y los bastones especializados con la visión nocturna. Además, en la retina se encuentra la papila óptica, es de donde sale el nervio óptico, no es sensible a la luz, por lo que se utiliza como zona de exploración. En la papila óptica no existen conos ni bastones. La fóvea central es la zona donde existe una mayor concentración de conos y en su interior se encuentra la mácula óptica, que es el centro de mayor agudeza visual. Podemos distinguir enfermedades y afecciones del ojo, que pueden ser la degeneración macular relacionada con la edad, ambliopía, ojos perezosos o ojo vago, astigmatismo, cataratas, daltonismo, retinopatía diabética, síndrome del ojo seco y miodexoscopía, o moscas volantes. el sentido del oído y del equilibrio. El oído es un órgano complejo e importante del cuerpo humano. Este recibe informaciones sonoras y las transmite al cerebro para su análisis y permitirnos así comunicarnos con el entorno que nos rodea. Además, una parte del oído contribuye al equilibrio del cuerpo. El oído también es un órgano frágil que hay que cuidar. Entre las enfermedades del oído tenemos la hipoacusia, la pérdida bilateral, enfermedad de Meniere's y el timpanoesclerosis. El oído externo está formado por dos partes, que es el pabellón auricular, como lo podemos observar en la imagen, y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está formado por cartílago recubierto de piel. Sus porciones más importantes son la hélix y el lóbulo de la oreja. El conducto auditivo externo mide alrededor de 2.5 centímetros de longitud. Este se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. En este trayecto atraviesa el hueso temporal del cráneo
Contiene pelos y glándulas ceruminosas que producen el cerumen. Ello dificulta el ingreso de cuerpos extraños o polvo a través del conducto. El oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire que está separada por el tímpano del conducto auditivo externo y entra en comunicación con el oído interno a través de dos pequeños orificios, la ventana oval y la ventana redonda. En el interior del oído medio se encuentra una cadena de huesecillos unidos entre sí por articulaciones de tipo sinovial. Son huesos más pequeños del cuerpo y reciben el nombre del martillo, que se encuentra unido al tímpano, el yunque, se encuentra unido al martillo, y el estribo se encuentra unido al yunque. El oído medio está conectado con la nasofaringe por un conducto de reducidas dimensiones que se llaman trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. El oído interno o el laberinto está ubicado en el seno del hueso temporal del cráneo. El oído interno se divide en dos porciones diferenciadas. La primera está destinada al mantenimiento del equilibrio y se encuentra formada por el vestíbulo y los conductos semicirculares. Y en la segunda, esta tiene como función la audición y está constituido por la cóclea o el caracol. Sentido del olfato. El sentido del olfato está ubicado en la parte interna de la nariz, precisamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células ciliadas, ramificadas y conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios, es decir, el primer par de nervio craneal, que es el olfatorio, que atraviesan el hueso etmoides y penetran el bulbo olfatorio, y de allí se conectan con la corteza cerebral. Para apreciar olores delicados se deben aspirar con fuerza por la nariz. Si los estímulos son frecuentes e intensos, los receptores se fatigan con facilidad. Las afecciones de la mucosa nasal, los inhalantes y los olores muy intensos afectan el sentido del olfato. Captamos estímulos producidos por la presencia de sustancias químicas del aire o en los alimentos que entran en la boca. En las partes de la nariz, órganos en que se halla el olfato, tenemos las fosas nasales, cornetes, mucosa olfatoria. Como podemos observar, en la imagen tenemos parte de lo que es la anatomía o los detalles anatómicos de este órgano. El sentido del olfato se asocia en el habla cotidiana con la nariz, pero más exactamente está relacionado con las fosas nasales que se encuentran detrás de ella. El esqueleto de la nariz se compone de hueso y cartílago ailiano. El tabique nasal óseo divide la nariz y la fosa nasal derecha de la izquierda. Este tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides, que forma la parte superior, y el hueso vómer, que forma la porción posterior inferior. Entre un poco que le podemos hablar sobre las enfermedades olfativas, tenemos la anosmia, que es la pérdida del olfato. En ocasiones es congénita, presente desde el momento del nacimiento y puede deberse a un trastorno de origen genético. La hiposmia es la reducción de la capacidad para detectar los olores. Puede deberse simplemente a la edad avanzada, que provoca la pérdida fisiológica en la capacidad para detectar sustancias odoríferas. Hiperosmia, aumento en la capacidad de detectar olores. Parosmia, percepción distorsionada de un olor presente en el ambiente. Sentido del gusto. Es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos. El sentido corporal que permite la detección de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. Los sabores primarios conocidos con los que se le identifican a los alimentos son dulce, salado, ácido y amargo, a lo que desde el principio del siglo se ha añadido el umami, sabroso en japonés. El gusto que se percibe por el contacto de las sustancias químicas solubles con los quimireceptores situados principalmente en la lengua. El sentido del gusto es posible gracias a los botones gustativos, también llamados corpúsculos gustativos. En un adulto humano existen alrededor de 10.000, la mayor parte de los cuales se encuentran en la superficie de la lengua. Según su forma se distinguen 4 tipos de papilas. Papilas fungiformes. Tienen forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Papilas circunvaladas o caliciformes. Tienen bases de forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua, formando una V. Las grandes papilas circunvaladas
contienen cada una hasta 100 botones gustativos. Papilas filiformes o cónicas. Tienen forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua, a diferencia de las papilas filiformes y califormes. No tienen función gustativa, solamente son receptores táctiles y captan la temperatura. Papilas foliáceas o foliaceadas. Su forma recuerda a la hoja de un árbol. Se encuentra a ambos lados en la región posterior de la lengua. Sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, textura y dureza. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior e información susceptible para ser interpretada por el cerebro. La piel se divide en 3 capas: epidermis, que es la capa superficial, la dermis y la hipodermis, que es la capa más profunda. El tacto no se encuentra confinado a un órgano principal como ocurre con la vista o la audición. Por el contrario, se extiende a lo largo y ancho de nuestra piel y nuestros tejidos internos. Las sensaciones percibidas por el tacto son 3 tipos y se transmiten al cerebro por vías distintas. Por ejemplo, la sensibilidad protopática, la más primitiva y poco diferenciada, responde a las sensaciones más gruesas y amplias como el dolor, el frío o calor extremo. Es la primera en reaparecer luego de lesiones en los nervios. Sensibilidad epicrítica, la más fina, localizada y exacta. Esta permite apreciar estímulos de poca intensidad, permitiendo reconocer formas y tamaños. La sensibilidad termoalgésica, aquellas que se vinculan con la temperatura y el dolor. Las partes del tacto. Toda superficie de la piel está cubierta por terminaciones nerviosas responsables por captar las sensaciones y transmitirlas a los nervios. Se agrupan alrededor de los folículos de los pelos de la piel. El corpúsculo de Meissner, sensibilidad a toques leves. El disco de Merkel o terminación nerviosa de Merkel, sensibilidad táctil y de presión. El corpúsculo de Krause, receptores térmicos del frío. Corpúsculo de Ruffini, receptores térmicos del calor. Corpúsculo de Pacini, captan estímulos vibratorios. Terminaciones nerviosas libres es la sensibilidad a estímulos mecánicos, térmicos y dolorosos. En las enfermedades del tacto tenemos la hipertesia. Se define como una sensación exagerada de los estímulos táctiles, como la sensación de cosquilleo o embotamiento. Es un trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por un aumento de la intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa. La hiperafia es el aumento de la capacidad para percibir estímulos táctiles. Hipoestesia se define como una disminución de la sensibilidad de los estímulos táctiles. Es un trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por una disminución de intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de alta intensidad, se perciben muy mitigados. Hipoafia es la disminución de la capacidad para percibir estímulos táctiles. Anestesia es la ausencia completa de todas las formas de sensibilidad en las zonas afectadas. Anafia, falta de capacidad para percibir los estímulos táctiles. Alodinia es la percepción anormal del dolor nacido de un estímulo mecánico o térmico que de manera normal es indoloro. Hiperalgesia es el aumento de la sensibilidad al dolor. Estímulos normalmente dolorosos son aún más dolorosos. Hipoalgesia es la disminución de la sensibilidad dolorosa. Estímulos normalmente dolorosos son percibidos como livianos o poco dolorosos. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de los órganos sensoriales. Espero que les haya gustado. Gracias.